con mucho afecto para todos ustedes. Estamos de nuevo, esta ocasión presentándoles a ustedes un nuevo programa, Psicología. Es decir, un camino para poder acompañarnos, pasarla juntos y que ustedes vayan aprendiendo muchísimas técnicas, herramientas que puedan utilizar en su beneficio. En esta ocasión estoy acompañado de dos Danieles. Tengo aquí a mi izquierda a Daniel. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Qué bueno que nos acompañas en esta ocasión. Gracias por la Espero invitación. que el tema también sea de interés tuyo y podamos compartirlo. Sí, claro que sí, muy interesante el tema. Muchas gracias por la invitación. Y tengo también con nosotros a Daniel Serrano. Aquí hago la diferencia. Uno es Daniel Manzanero y hoy tengo a Daniel Serrano también. Daniel, gracias por la compañía y por hacer este papel de interlocutores con un tema que yo traje esta ocasión con mucha intención preparado para ustedes. Es la capacidad de atención que tenemos todas las personas. ¿Qué significa la atención? Déjenme, muchachos, lo voy a decir así y luego ustedes les voy a pedir que intervengan en cualquier momento y puedan hacer comentarios, preguntas, etc. Creo que lo más importante es que tengamos una conversación. Creo que eso sería muy valioso. Entonces les doy una pauta. La atención es la capacidad que tenemos todas las personas, absolutamente todos, de dirigir la mente, el pensamiento y mantener esa mente o pensamiento sobre un objeto determinado. Por ejemplo, yo voy a ver ahora este vaso, lo tengo aquí y entonces mi atención se dirige ahí. Entonces, esa es la capacidad que tenemos todos de atender a las diferentes cosas que están en nuestro ambiente. Por eso es importante, porque determina la calidad de la atención, determina mi experiencia con el mundo. Por ejemplo, si no me doy cuenta que está este vaso aquí, puedo hacer un movimiento, derramar el líquido que tiene y hago un desastre en el piso. Entonces tengan mucho cuidado porque la atención significa mi capacidad de conciencia. Hasta el momento todo está claro. A ver, entonces yo te reto, Daniel, te reto. ¿Qué tanto tú eres capaz de dirigir tu atención a objetos específicos? Tengo una capacidad de atención, creo yo, pues bastante amplia, pero también soy muy distraído. A ver, cuéntame eso es lo interesante. Soy muy distraído en ciertos aspectos de las personas, por ejemplo, y conmigo mismo a veces también, ¿no? O usted puede traer la misma camiseta, un ejemplo, ¿no? 3 días y no me doy cuenta que usted trajo la camiseta esos 3 días seguidos, o sea, no recuerdo. Pues. Ahora mi pregunta es práctica. ¿Cómo eso enriquece o empobrece tu experiencia? Es una buena pregunta. Yo les tengo un comentario. ¿Qué me va a salvar? Mira, por ejemplo, en lo que está comentando acá mi tocayo, uno tiene a veces una atención selectiva. O sea, no te das cuenta a lo mejor que traes cierta camiseta o a la misma gorra o los accesorios o los aretes. O que alguien se pintó no sé, el es pelo. porque a lo mejor es una atención selectiva, le estás poniendo atención a otras cosas. Y a lo mejor la vestimenta no lo es todo para ti. Habrá otras personas que sí sienten que pues a lo mejor la ropa, la apariencia es primero que lo que estás diciendo, quizá, ¿no? Eso es algo que... Probablemente tiene que ser con algo que me llame la atención, ¿verdad? Estamos, ahora sí, parece que nos estamos entendiendo. Voy a hacer una especie como de juego para los dos y para la gente que nos pueda ver y que en algún momento pueda intervenir. Vamos a hacer una especie de ejercicio, es muy simple. Voy a contar en mi mente del 1 al 10 y ustedes voy a pedirles que mientras yo cuento del 1 al 10, ustedes busquen el mayor número de líneas rectas que puedan encontrar a su alrededor. Por favor, ¿estamos claros?
Voy a contar 10 y ustedes buscan el mayor número de líneas rectas que encuentren alrededor. Empezamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Correcto. Daniel, a mi izquierda, ¿cuántas líneas rectas pudiste ver? Conté 17. 17, muy bien. Daniel Serrano. Yo conté como 4. 4. No, 24, digo. 24. Sí, 24, sí. 24. Entonces, a ver, ya tenemos un buen ejemplo. Se dan cuenta cómo, a pesar de que todos tenemos esta capacidad, bien decía Daniel, de pronto algunos somos muy selectivos. Entonces tú alcanzaste 17, él alcanzó 24. Hay una diferencia. Eso es lo que hace la diferencia individual. O sea, tenemos la misma capacidad, pero la usamos de modos distintos. ¿Estamos claros? Ahora voy a hacerles a los dos una pregunta que seguro los va a sacar de quicio o por lo menos va a provocar un poco de risa. Díganme, por favor, muchachos, mientras estaban contando las líneas rectas, díganme, por favor, ¿cuántas líneas curvas vieron? Eso es la respuesta que yo esperaba. Daniel, ¿puedes ponerlo en palabras ahora? Ninguna. ¿Serrano? No, tampoco le tomé nada más a las... Ahora, ¿me puedo explicar lo que estoy diciendo? Sí. Es decir, cuando mi atención está enfocada en algo específico, escúchenme bien, todo lo demás, que también existe, no aparece. Y el cerebro es maravilloso haciendo eso. Lo elimina, lo quita, aunque esté ahí. Fíjense qué interesante, por lo menos para mí, porque una vez que me meto en esto voy descubriendo cosas y digo, qué maravilla empezar a vivir de un modo distinto. Ahora, imagínense, ¿sí?, qué está sucediendo cuando el cerebro se acostumbra, tiene un hábito de ver específicamente lo que tú decías. No es que seas distraído o descuidado, lo que pasa es que tu atención es muy selectiva. Seguramente te fijas en algo que realmente no vas a olvidar. Entonces, lo que estoy planteando es que las personas podamos ampliar nuestra capacidad de atención para elevar nuestro nivel de conciencia. De ahí se me vienen a la mente aquellos, bueno, cuando se usaban los medios impresos. Los domingos, por ejemplo, venían crucigramas, venían los cómics. Exacto. Y dentro de esa parte venían una serie de dibujos donde tú tenías que encontrar las diferencias. Encuentras las 5 diferencias, encuentras las 20. Y últimamente ese tipo de dibujos los he estado viendo pues en redes sociales, ¿no? Que te ponen algo como para ver tu agilidad mental o de alguna manera checar cómo, bueno, para ver si lo logras, ¿no? Y coméntalo aquí. Claro, si lo lograste. Es como un reto, y es un reto para el cerebro. O sea, por eso es constante. Esto tenemos que seguirlo haciendo y hacerlo todo el tiempo. Es fascinante lo que tú cuentas. Imagínense ser capaces de ampliar nuestra capacidad de atención. Obviamente, por lógica, vamos a subir nuestro nivel de conciencia. Entonces seremos más capaces, o seremos capaces de ver más cosas alrededor. Las líneas curvas ahí estaban. Y hay muchas aquí. Pero el cerebro las eliminó. O sea, y el cerebro trabaja de esa manera. Entonces la idea es que la gente podamos aprender cómo funcionar o cómo hacer funcionar mejor nuestro cerebro para nosotros, en beneficio nuestro, ¿sí? Y esto es muy importante. Sean selectivos, sí. Lo que importa es que también sean capaces de ver la totalidad. Entonces está bien el detalle. Me encanta eso que dice Daniel. Ver los errores o las diferencias, pero también vean las semejanzas. A ver, yo le tengo un ejemplo. Dale. Y este ejemplo a lo mejor usted me puede decir exactamente por qué lo hacemos. Y de todos modos yo creo que todos sabemos que lo hacemos, pero de alguna manera lo seguimos haciendo. Por ejemplo, estamos reunidos con amigos y lo primero que hacemos a veces es de que nos están hablando y 3 segundos ya estamos después. Sí, pero en realidad no estamos escuchando al amigo. Entonces dices tú, hay veces que ciertas amistades no las ves todos los días o algo, te los encuentras
Y ahora es más difícil encontrarte un amigo en la calle por cuestión de lo que estamos viviendo de la pandemia. Entonces, cuando realmente vemos a un amigo o algún conocido, pues yo creo que lo que necesitamos hacer es realmente prestarles la atención para que pues se sientan escuchados. Una sería a lo mejor escuchados, que les damos la atención que ellos también nos están brindando a nosotros, porque probablemente si ellos nos están contando algo, pues es algo que es recíproco y así tiene que ser, ¿no? Si yo te digo algo, pues tú me estás escuchando y después me va a tocar a mí el turno de escuchar, ponerte atención a ti para verlo, para hacer una conversación, vaya, ¿no? Claro, ahí está otra contribución interesantísima. Estoy seguro que ustedes pueden ir comprendiendo mucho más fácil esto si lo ponemos así, en palabras más llanas. Entonces, lo que dice Daniel, a ver, ¿qué está sucediendo cuando tú me pides o me exiges tu atención? Me estás haciendo un llamado a que yo vuelva otra vez a poner toda mi capacidad ahí y no dispersada o no dispersa. Entonces, lo que dice Daniel es muy común. Las personas estamos hablando con alguien, le suena el teléfono y me deja de atender a mí para atender el aparato. Díganme, ¿cuántas veces les pasa eso en la vida cotidiana? Pues creo que es algo muy común últimamente. Desgraciadamente. Desgraciadamente es algo pues ya muy común. Y hay veces que nos toca ver en restaurantes cómo hay gente que va a comer para cada quien estar en el celular. Sí. Que también hasta cierto punto es incómodo. Totalmente incómodo. Ahorita que mencionas lo de los restaurantes, hay unos que han estado implementando una como cajita así. Tú pones los celulares ahí y te dan 5% de descuento. Eso es bueno. Sí. Es una buena estrategia. O sea, volvemos al punto. El asunto es, la señal más clara de que no estoy poniendo atención es cuando la otra persona me lo exige. Es decir, cuando hay una reacción de la otra persona, es la señal más clara de que yo necesito volver ahí. Porque lo hemos hecho tan común que parece normal. No lo es. No lo es. Es más, es el origen de muchos conflictos. Por ejemplo, ustedes saben cosas sobre comunicación. El punto esencial de la comunicación es la atención. Si no tengo tu atención, no estoy comunicando. Sí, no tenemos un buen receptor. Como me lo digas, no estoy comunicando. Entonces, la primera condición para hacer comunicación es escuchar. La gente dice, y ustedes son profesionales de la comunicación, la gente me dice, es que yo soy profesional de la comunicación. Y yo digo, no, tú hablas. El profesional de la comunicación no habla, escucha. O sea, el primer paso de un profesional de la comunicación es escuchar. Es saber qué necesidad tiene la otra persona. Y luego entonces atender. Pero lo estamos haciendo al revés. A ver si me explico. Mi experiencia personal es, por ejemplo, tengo que ponerlo de un modo que sea cómodo. Me contaron hace muchos años un chiste del Seguro Social y tengo muy buenos amigos en el Seguro Social y muy buenos amigos que ya no están ahí, pero hicieron toda su carrera en el Seguro Social. Entonces me contaron un chiste a propósito de lo que estoy diciendo de comunicar. Y el chiste es que entro yo, estoy en la fila para entrar a la consulta médica. Cuando me toca entrar, veo al doctor haciendo la receta, agachado en el escritorio haciendo la receta. Y entonces, obvio, me molesta y yo le digo, oye doctor, todavía ni me revisas y ya me estás dando la receta. Y el chiste dice que el doctor responde, no, estás equivocado. Esta receta es la del que sigue, esta es la tuya. Y a mí me encantó el chiste. ¿Por qué? Porque retrata perfectamente lo que estamos diciendo aquí. En comunicación humana, yo te receto antes de diagnosticar. Es decir, todavía no sé qué quieres, pero ya te lo estoy dando. A ver, ya me expliqué un poco en esto. Había un programa de televisión hace años donde un cómico se sentaba frente a su esposa, o una mujer en el papel de su esposa,
y hacían un sketch muy interesante. Por ejemplo, ella decía, fíjate que amanecí con dolor. No, espérate, es que amanecí con alergia. Espérate. Entonces, los seres humanos somos así, estamos entrenados así. Y nosotros no somos la excepción. Entonces, tenemos que aprender a escuchar. Y me pasó durante muchos años que yo hacía exactamente eso. Por eso ahora lo puedo ver. Yo vengo de ahí. Yo vengo de ser esa persona que cuando tú llegabas y apenas ibas a hablar, yo te daba la palabra. Y a lo mejor no era la que tú querías decir. ¿Han visto eso? La persona está buscando en su mente la palabra que quiere usar y ya se la estoy dando yo. Eso es diagnosticar o recetar antes. Entonces no se vale. Necesitamos regresar a la vida humana, que es justamente empezar a escucharnos. Que es lo que queremos, por lo menos, ejemplificar aquí. No sé si ahora es un poco más claro o todavía más, sí está claro. Confusión. ¿Ok? Esperaríamos que también ustedes pues, nos puedan hacer ver que dónde andamos y cuál es entonces la tonalidad que le tenemos que dar a esto. Para no tardar mucho, déjenme decirles otra cosa. Y luego de ahí salen las dudas. La atención, concretamente, es la luz con la que iluminamos el mundo personal. Yo tengo aquí frente a mí en este momento una lámpara encendida que está iluminando el sitio donde yo estoy. Bueno, eso es la atención. Es la luz con la que ilumino mi mundo personal. Entonces, por favor, hay que darnos cuenta cómo estamos iluminando el mundo personal. ¿A qué le ponemos atención? ¿A qué le ponemos atención? Correcto. Imagínense haber aprendido esto en la secundaria. No, pues afuera. Me hubiera ahorrado muchos problemas. Me hubiera ahorrado muchos problemas. Bueno, esto es lo que tenemos que empezar a hacer con nosotros primero y luego ayudar a la gente a que pueda ir comprendiendo esto y hacerlo para sí mismo. Sí, porque de hecho hay gente, por ejemplo, probablemente otro ejemplo podría ser es cuando dicen que hay gente que se enfoca o ve el vaso medio lleno y hay quien lo ve medio vacío. Creo que los que, por así decirlo, lo ven medio lleno son las personas que se enfocan en lo positivo, en las cosas buenas. Y hay gente pues que ve únicamente lo malo, ¿no? O en la mayoría de los casos, lo malo. ¿De acuerdo? Entonces, mira, ahí está, es un buen test. Entonces la pregunta que le haríamos a las personas es, ¿cómo ven ustedes el vaso? ¿Sí? ¿En qué se enfocan en lo bueno? En qué se enfocan, exactamente. Entonces esa es una posibilidad que tenemos porque podemos decidir en qué nos vamos a enfocar. Sin, insisto, perder el panorama completo. El panorama completo. Siempre necesito el panorama completo. Para hacer esta transmisión, Daniel Serrano ha tenido que hacer muchos ajustes hace rato. ¿Por qué? Porque él quiere tener el panorama completo, pero también los detalles de cada situación. Y esto es maravilloso, esto ya lo tenemos más claro. Entonces la atención, en conclusión, es un fenómeno de la conciencia. Entre más capacidad de atención, más capacidad de conciencia. Vamos a decir, si yo le preguntara, ¿cuáles serían los 3 o 5 pasos para yo poder mantener mi atención o en lo que estoy trabajando o en la persona con la que estoy platicando o a mis padres o a mis hijos? Me imagino, a lo mejor no sé si todas sean las mismas sugerencias. No. A lo mejor no, pero digo, así lo más global, lo más práctico, ¿no? Lo más posible. práctico. Bueno, yo diría, si es entre personas, y creo que aquí lo estamos experimentando, primer paso es mirar a los ojos. Cuando yo hago contacto visual con la otra persona, ya tengo la primera condición. ¿Estamos claros? ¿Sí estoy respondiendo, Daniel, a lo que tú dices, a lo que preguntas? Sí. Ok, entonces ya tengo el primer paso, contacto visual. Entonces, si no hay contacto visual, dense cuenta que está sucediendo, algo está sucediendo. Entonces ya tengo ahí un primer paso. Un segundo paso, tengo que ser capaz de no solo escuchar las palabras, tengo que ser capaz de escuchar el tono de las palabras. En comunicación se dice que el porcentaje mayor
de lo que comunicamos se llama lenguaje no verbal. Y lenguaje no verbal son gestos, actitudes, posición corporal y lo más importante, tono de voz. Eso es lo que transmite la emoción de la persona. Si alguien ahorita o mañana o cuando vea el programa le llama la atención el tono que yo utilizo, es justamente eso, estoy emocionado haciendo lo que hago. Y eso se nota en el tono, en el gesto, en la actitud y en la posición corporal. Fíjense bien, si yo cambio mi posición corporal, nada más con cambiar mi posición corporal, cambio todo el proceso de pensar, cambio todo el proceso del pensamiento. Nada más con hacer algo tan simple. Por ejemplo, si tú dices, vamos a hacer un juego otra vez. Daniel, te pido, dime tu nombre completo. Guadalupe Daniel Manzanedo Cocoba. Muy bien. Ahora te pido, usa un tono 2 grados un poco más alto. Guadalupe Daniel Manzanedo. ¿Cómo te sientes haciendo eso? ¿Es distinto? Es distinto. ¿O no es? O sea, y ahí está. O sea, si ustedes lo vieran, enrojeció su rostro, hubo color en la piel, se dilató la pupila. O sea, hay cambios físicos verdaderos. No los estoy inventando. No estábamos de acuerdo ni lo ensayamos esto. Simplemente apareció tu emoción. Con la única condición de haber levantado el tono 2 grados o 1 grado, no importa. Entonces, esto es fundamental. La autoestima famosa no es otra cosa más que aprender a comunicar mi emoción. Y cuando soy capaz de comunicar mi emoción y el otro la recibe, estoy en condiciones ahora de escuchar la emoción del otro. El primer programa que hicimos aquí con Raquel se trató precisamente de cómo conectar con las personas. Bueno, hoy estamos poniendo otro pasito de la misma idea de cómo conectar con los demás. Y entonces conectamos con los demás a través de cómo nos comunicamos y a través de dónde pongo mi atención. Si yo estoy hablando en este momento contigo, no me importa la cámara, ni veo a Daniel, tengo que verte a ti. Porque entonces no es lo mismo, fíjate, no es lo mismo estar hablando contigo desde esa posición porque es más importante la cámara o Daniel que hablar contigo en esta posición. Sí. Y cambia, y se recibe totalmente distinto. No se escucha igual. Obviamente no. Entonces, véanlo, esto es muy importante. Por eso esperaríamos que la gente pudiera reaccionar de donde esté y nos haga llegar pues, algún tipo de comentario o bien dónde estamos nosotros equivocados, porque creo que vale la pena. Solamente tenemos una opinión. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a decir, el lugar también es una parte fundamental para yo poner atención, por ejemplo. Porque no es lo mismo la sala de juntas, el restaurante. Un jardín. Digo, a lo mejor eso también juega, ¿no? Parte... Claro. Incluso, Daniel, es un buen comentario también porque incluso es parte de una estrategia, de toda una estrategia comercial. O sea, los restaurantes, por ejemplo, están diseñados para que las conversaciones sean amplias, ¿sí? Y sin embargo, al mismo tiempo podemos tener cierta intimidad en una mesa con 2 personas. Entonces, ese es un ejemplo interesante. Por ejemplo, las tiendas, los supermercados están diseñados básicamente con esa condición, ¿sí? La leche, el pan, lo de primera necesidad está al fondo de la tienda. Entonces tienes que cruzar todos los pasillos para llegar allá. Y cuando llegas allá, por la leche y el pan, ya llevas el carrito lleno de un montón de cosas que te llamaron la atención. Porque tienen un color distinto, porque tienen una marca con el 50%, no sé, mil maneras. Y entonces ese es el asunto. Claro que depende del ambiente. ¿Cuáles pueden ser los factores que pueden impedir que yo preste atención? Pues hay muchos. Hoy más que nunca hay más que nunca. Por ejemplo, el teléfono, decías tú. Por ejemplo, los ruidos.
yo voy a decir la música, pero lo cambio por la palabra tuya, los ruidos. La música no es tan distractiva, pero los ruidos sí. Sobre todo, ¿okay? Porque en este momento es mucho más complejo para nosotros. Entonces, las maneras en que la gente dejamos de atender es, número uno, el cansancio. Entonces, tenemos que hoy hacer una capsulita corta, porque si no, la gente se aburre. Y yo tengo una señal, Daniel, cuando yo tengo enfrente a una persona y la persona empieza a descuidar su atención, dice Juan Ramón, córtale. Por ejemplo, yo hago entrevistas de modo profesional de 60 minutos, máximo. Pero durante 60 minutos tengo que hacer cosas para volver a llamar la atención de la persona. Entonces, por ejemplo, me sirvo una taza de café. Por ejemplo, me levanto y camino. Por ejemplo, utilizo un tono de voz distinto. Por ejemplo, le pido a la persona que cambie de lugar. Es decir, hago muchas cosas para poder mantener los 60 minutos ahí. ¿Por qué? Porque es importante para mí que por lo menos de los 60 esté 20 o 25 conectado realmente con lo que estamos haciendo. Y esos son modos de volver a traer a las personas, ¿sí?, a donde estamos. ¿A dónde está? Entonces, esa es justamente la idea. Y para no hacer largo este asunto, porque ya nos estamos colgando un poco, yo diría, como para irnos despidiendo, que el mundo que se nos presenta depende de la atención. O sea, es tan grande, tan amplio, que necesitamos ser capaces de decir dónde quiero quedarme, durante cuánto tiempo. O sea, por eso es necesario. ¿Okay? Entonces la experiencia es aquello a donde yo pongo mi atención. Esa es la experiencia que yo tengo. Vi medio vacío, pues bueno, así me va a ir. Sí. Vi medio lleno, entonces así me va a ir. Esa es la experiencia que voy cargando. ¿Ok? Entonces, lo que voy notando del medio ambiente va moldeando mi pensamiento. ¿Sí? Yo leí una historia interesantísima y no sé si el dato es correcto, si alguien lo sabe y lo puede aseverar mejor, pero yo leí que, por ejemplo, cuando los españoles llegan a Veracruz o llegan a las primeras islas en el descubrimiento famoso, dice la historia, alguien lo relató, que los indígenas no vieron los barcos, no vieron las carabelas. Y explican que no las vieron precisamente porque no tenían ninguna idea anterior de lo que era un barco, una carabela. Entonces estaban ahí, pero no las vieron porque su cerebro no registraba, no tenía ningún dato acerca de eso. Bueno, me lo traigo al presente. ¿Sí? Yo tengo un montón de pensamientos que ya son muy tradicionales y muy habituales para mí, y de pronto hay cosas nuevas que justamente yo tampoco veo. Y entonces, como quiero ampliar mi conciencia, estoy empezando a poner atención a aquellas cosas que son nuevas para mí y que tengo que empezar a notar. Tengo que empezar a verlas. Por ejemplo, lo que yo les platicaba hace un momento, ¿no? Yo tengo que ser capaz ahora de trabajar en un medio como este y de hacer las cosas de modo distinto. ¿Por qué? Porque el modo anterior ya no está funcionando. Entonces necesito irme actualizando. Lo que pretendo decir es muy simple. Hay muchas personas con conflicto y lo único que está sucediendo es que no se han dado cuenta que siguen viviendo con hábitos del año 2000. Y ni siquiera han notado que viven en el 2022. O de los 90. Voy más lejos, o como en mi generación. Seguimos pensando como en los 50s y 60s. Entonces ya no, tengo que actualizarlo. Entonces esa es la estrategia. Entonces, y la propuesta es, vamos ayudando a más personas, a los que quieran, a actualizar su pensamiento. Entonces lo que yo les pido es sencillo. Vamos, permítanse actualizar su pensamiento. En Navidad hay un hábito ahora en mi casa. Mis hijas me regalan cosas como ropa y a mí me gusta mucho porque es muy interesante. Me dijeron esta ocasión, oye papá, yo sabemos que quieres un pantalón de mezclilla. Dice, ¿qué talla eres? Y yo dije, 33 rojo.
¿Saben ustedes qué es 33 rojo? No, ni idea. Válgame. Muy sencillo. Resulta que cuando me lo quito me queda rojo todo alrededor de la cintura. Entonces mis hijas hicieron la conclusión, dijeron, mi papá está equivocado, es 34. Es decir, actualízate. Sí. Si no te actualizas, en mi ejemplo, vuelvo a mi ejemplo, cuando no te actualizas, el organismo, el cuerpo, la misma capacidad natural que tengo, me va a mandar una señal. Y la señal se llama dolor. Y cuando tengo dolor en la cintura, la señal es padrísima, manda al cerebro y dice, cambia, ya no te queda, cámbialo por 34. Pero hay gente que anda por la vida, ¿sí? Siendo 34 con 28. Y cuando se quita, y descansa, y yo los escucho que dicen, ay, qué descanso, pues no te lo pongas. Sí. Más concreto, existimos personas que vivimos en enero del 22 con pensamientos, con emociones del 2000 o del 95 o del año que ustedes quieran. Entonces lo que estamos pidiendo es actualízate, pon pensamientos y emociones del 2022. Eso es un modo práctico de empezar de verdad a disfrutar la vida, a disfrutar lo que hacemos, y esa es la invitación. No sé si estamos claros, Daniel. Sí, está claro que sí estamos claros. Oye, se fue muy rápido este tiempo, casi más de 30 minutos quizá. Entonces, ¿cómo es tu sentir? Hace rato a lo mejor estabas un poco inquieto porque no sabías por dónde íbamos a caminar. No, pues sí traté de ponerle mucha atención. Bueno, lo hice, le puse mucha atención. Pues... ¿Podrás recordar algo después? Sí, claro que sí. De hecho, sí. Yo creo que de todo esto pues, sí nos queda algo, aunque sea un poquito con Bien. que nos haya quedado de esto. Bien. Creo que ya es ganancia. Y sí, ya haciendo un pequeño resumen o una pequeña conclusión, pues yo creo que sí es demasiado importante en qué nos fijamos y en qué gastamos nuestra energía. Creo que eso es algo importante, en qué gastamos nuestra energía y a qué le damos importancia y a qué no. Porque vas moldeando tu cerebro. Eso es lo que iba, porque me parece muy interesante que nos dijo que pues nuestro cerebro o nuestro pensamiento se va moldeando en base a lo que le ponemos atención. Exacto. Entonces, de alguna otra manera, si le pongo mucha atención a algo, le estoy aprendiendo algo. Entonces, el mí está haciendo bueno o es malo. Fíjate, y no lo digo yo, lo dicen los científicos. O sea, yo nomás soy una especie como de repetidor. Los científicos ya descubrieron que el cerebro hace caminos neuronales. Las células del cerebro se llaman neuronas y hacen caminos neuronales. ¿Por qué? Porque ahorran energía. El cerebro es un ahorrador de energía. Entonces hace caminos neuronales para que ya sepamos por dónde ir. Se llaman hábitos. Entonces, si tú habituaste tu pensamiento desde hace tiempo a ver lo que no hay, pues así te va a ir. Porque ya hay un camino neuronal que llega al estímulo y se va exactamente por ahí, porque el cerebro quiere ahorrar energía. Por eso es muy complicado tener hábitos nuevos, porque el cerebro se resiste a los hábitos nuevos. No le gustan los hábitos nuevos porque tiene que gastar energía. Y su tarea es ahorrar energía. Por eso usamos hábitos. No tenemos que estarlos repitiendo todo el día. Bueno, esa es la manera y esa es la estrategia posible. Se puede hacer, podemos cambiar los hábitos. Entonces la idea es encontrar el camino que cada quien pueda irse construyendo y resolverlo. Pues gracias entonces, Daniel. No, bueno, gracias a usted, y te llevas algo mucho mejor. Muchas gracias por la invitación. Espero que nos encontremos de nuevo en algún otro momento y Ojalá sin sí. planearlo nos podamos volver a sentar a platicar. Ojalá y sí. Verás que sí. Gracias, Daniel. No, muchas gracias. Al contrario, y ya saben, aquí estaremos de pronto, semana tras semana, haremos algo para que ustedes puedan volver su interés a lo que estamos haciendo y a lo mejor nos podamos encontrar con mucho gusto. Gracias. Hasta la próxima.